Buenos días a todos. Como ya se comentó, la intención de esta plática es lograr que cada paso sea un paso controlado, que cada paso sea un paso estable. La facoemulsificación es una cirugía que, si bien cada vez más estamos aprendiendo y hacemos con más experiencia y la curva de aprendizaje la estamos acortando, cada paso cobra una factura, y algo que hacemos mal desde el principio nos lo va a cobrar seguramente más adelante. Y primero lo primero, muchas cirugías se complican porque el cirujano está incómodo, pero muchas veces porque el paciente está incómodo. ¿Cuántas veces no se mueva y le estamos gritando y le pusimos el bloqueo? Es porque el paciente lo que le duele es el cuello, o lo que tiene incómodo es el brazo. No podemos empezar si no hemos... Yo les invito a que se acuesten en las camillas y vean cómo se siente el cuello. Pónganles siempre una almohada, dedíquense un minuto a poner un campo, algo que tenga al paciente lo más cómodo posible, y después ustedes lo más cómodo posible para avanzar en la cirugía. Iremos paso a paso, esto pudiera ser muy extenso. La idea es que en cada paso de la cirugía demos un consejo o una perla para evitar una cirugía complicada. Con respecto a las incisiones, la forma en que en el servicio nos gusta enseñarla de inicio es una incisión a 3 pasos, es como se ha visto que es una herida más controlada, una herida autosellante. Conforme vamos avanzando con experiencia, podemos ir a 2 pasos, incluso a 1 paso, pero vean aquí, vamos a hacer una incisión a 3 pasos como normalmente la vemos. La intención y el error fundamental o el error primario, el que más observamos al inicio de una cirugía, es que deprimimos mucho la herida. Una vez que estamos penetrando a cámara anterior no tenemos nada que nos forme la misma y tendemos a deprimir hacia abajo, no avanzar hacia adelante, sino deprimir hacia el vitrio, y entonces perdemos volumen de la cámara anterior, podemos lesionar la cápsula anterior. La idea es, aquí vean ustedes, hacemos una muestra de cómo deprimimos y cómo flotamos. A mí me gusta mucho decirle a mis residentes: flota, elévate. La cuchilla debe entrar hacia adelante, pero no deprimiendo hacia el vitrio. Si ustedes recuerdan ese consejo, estamos nerviosos, estamos tensos, estamos empezando y estamos con toda la tensión de penetrar, pero hacemos de manera inconsciente una presión hacia abajo en el ojo. Eviten esa presión hacia abajo, avancen hacia adelante. En algunas ocasiones estamos obligados a hacer incisiones esclerales por una cirugía previa, principalmente con incisiones corneales previas, como pudiera ser en este caso una queratotomía radiada. Entonces vamos a aprender a hacer una incisión escleral sencilla. Y la forma en que a mí me gusta comentar a los residentes es: piensen siempre en faco. Cuando pensamos en incisión escleral pensamos en extra y tendemos a equivocarnos. No tenemos que ir muy atrás. Con hacer una peritomía discreta es más que suficiente. A mí, más que decir que es una incisión escleral, me gusta decir que es una incisión corneal. Pudiéramos hacer una peritomía hasta acá, hacer todo una hemostasia muy posterior. Vean realmente dónde recomendamos hacer la incisión. Está inmediatamente por debajo o por detrás del limbo esclerocorneal. Si ustedes hacen eso, pueden seguir avanzando pensando en faco y no en extra. No es necesario pinzar la esclera, irla levantando, laminando con un bisturí. Pueden perfectamente seguir utilizando la misma cuchilla de Crescent que utilizan en su cirugía de facoemulsificación, avanzar en ese segundo paso que nos gusta enseñar de los 3 pasos. El segundo, que ustedes nuevamente avancen sobre el estroma aquí sí corneal y penetrar hacia el segmento anterior de manera controlada, nuevamente sin deprimir la herida. Misma técnica. La perla es: no es necesario ir muy atrás. Incisiones corneales, ¿cuál es el problema? Yo me aviento, hago mi primera incisión y me alejo muchísimo del limbo esclerocorneal. El problema es que mi herida no empieza aquí. Mi herida empieza aquí, pero realmente termina acá. Estamos avanzando mucho hacia el centro del ojo. Eso más... ¿Sí me escuchan? Si nosotros decidimos avanzar en una herida que hemos hecho primera incisión en el limbo... Sí, ¿le estoy tapando yo? Perdón. Me dice por favor si le estoy tapando más. Aquí termina mi herida y esto me lo va a cobrar más adelante, porque cuando voy a hacer maniobras hacia la cámara anterior voy a estar torciendo esa herida y esa córnea no se va a ver una córnea estable, se va a ver una córnea estriada, una córnea plegada. Eso va a hacer que mi visualización sea muy difícil, y sobre todo piensen ustedes en la capsulorhexis. Cuando estamos pasando al nivel de la herida corneal se va a complicar, me va a quedar por detrás. Siempre un paso mal hecho me lo va a cobrar más adelante. Lo contrario, me pasé de limbal. ¿Cuál es la complicación cuando normalmente lo hago demasiado limbal? Uno, que puedo tener un sagrado que de manera momentánea me ensucia el campo, no tenemos grandes problemas. El problema viene que cuando, vean ustedes, estamos haciendo una incisión
que está un poquito pasada del limbo. Está involucrando parcialmente a la conjuntiva. Probablemente en este momento no notemos nada, pero cuando nosotros penetramos a la cámara anterior con una irrigación activa, esa irrigación empieza a disecar a la conjuntiva. Vean ustedes en cámara lenta. Paso 1 y empieza, ¡pum!, se empieza a inflar, a inflar, a inflar. Como mi atención en una faco inicial está aquí y yo he perdido de vista esto empieza a recorrer los 360 grados y esto genera una alberca que después ya no me permite ver nada. En cuanto ustedes detecten este error, lo que hay que hacer es hacer un corte sin miedo, un corte profundo sobre la conjuntiva, 1 o 2, los que ustedes consideren, que libere ese líquido que se está acumulando y que les permita avanzar con una adecuada visualización. Vamos empezando en la cirugía. Una faco, así como se puede complicar desde la posición del paciente, se puede complicar desde la primera incisión. ¿Notaron lo que pasó ahí? Íbamos en el primer paso y se hace un puerto penetrante, exactamente. El cirujano decide avanzar. Él piensa que esto que se ve aquí es la DSMT, y no, él realmente estaba a nivel de la raíz del iris. Sigue avanzando, va empezando, está haciendo su incisión principal y ya tenemos un gran problema. ¿Por qué? Por un puerto penetrante a nivel del limbo. Piensen que la herida no va hacia allá, la herida va realmente hacia la raíz del iris. En cuanto nosotros metemos viscoelástico, el ojo entra en tensión. El iris se ha iniciado en un prolapso, empieza a salirse. ¿Y cuál es lo inmediato? Se empieza a salir el iris, yo pongo más viscoelástico queriéndolo meter, pero yo no tengo ningún otro puerto, no tengo otra salida, entonces entre más viscoelástico yo coloque dentro del ojo, más presión. Entonces irá saliendo con más fuerza. Ya se le está dificultando a este cirujano, no puedo ni empezar, y ya tiene que cerrar la herida con un iris que está atorado, atrapado y con un ojo en tensión. Vean ustedes, empieza un sangrado. Demonios, si ven su primera incisión, ya tiene un sangrado que aquí se ve por fuera y que ahora ven ustedes en la cámara anterior. El ojo ya está abierto. Seguimos, nos detenemos, ¿qué hacemos? Piensen ustedes cómo está pensando este cirujano en este momento y cuál es la mejor decisión. Liberamos tensión, hacemos otro puerto. Vean ustedes la cantidad de sangre que hay ya en cámara anterior, en una faco que además es una dureza. Finalmente el cirujano decidió cerrar y hacer otro puertito desde el principio. Probablemente eso hubiera sido la mejor decisión desde un inicio, recolocarnos y evitar ese problemón que teníamos iniciando la facomulsificación. Entonces, no es, esa es la herida. Las heridas también las puede cobrar muy cara. Por favor, Chucho. Perdóname. Con respecto a la capsulorhexis, decirles nada más que tiñan. Está blandita, a ver si me le echo. Están empezando cirugía de facomulsificación, tiñan absolutamente todas sus cataratas. Aunque esté blandita, aunque sea una faco refractiva, no tiene dureza, tiñan las cápsulas. 1, por lo que ya sabemos, porque se mejora la visualización, y 2, por lo que también hemos mencionado repetidamente en las sesiones, porque cambia la consistencia de la cápsula anterior y permite hacer maniobras sobre la misma de manera más sencilla. Adelante. Este es un paso que a mí me gusta mucho dedicarle algún tiempo o alguna diapositiva. Me parece que la técnica correcta de hidrodisección es fundamental para hacer una faco que no es complicada. Si yo logro hacer que mi cristalino rote de manera sencilla durante mi cirugía, seguramente voy a evitar problemas más adelante. Dame por favor la que sigue, Chucho. Vean ustedes, 3 pasos que me gusta siempre describir. Visualizar la onda por detrás, siempre descomprimir y la rotación. Vean ustedes, se alcanza a ver cómo pasa la onda. Siempre que ustedes coloquen líquido, hay que masajear o deprimir el cristalino para que se rompa el bloqueo capsular transitorio y vean la rotación. Siempre un movimiento que yo menciono, corto y periférico. 3 pasos. Ni siquiera tiene que poner tanto volumen para evitar bloqueo. Vean ustedes. Pasa la onda, deprimo, rompo todo el bloqueo capsular y distribuyo el líquido por detrás de la cápsula posterior. Y vean, es un movimiento corto y periférico. Estamos dibujando la capsulorhexis. Cuélguense de la capsulorhexis. Dibújenla. Si lo hacen así, no se van a equivocar. La que sigue, Chucho, por favor. Algunas veces se dificulta la rotación, más adelante lo vamos a ver en un video. Si es así, nadie dijo que la rotación se hace únicamente con la cánula. Pueden perfectamente apoyarse de un segundo instrumento y ni siquiera intentarlo en este movimiento como una U, sino ir hacia la parte más inferior, hacia el M de la 6, y hacer una rotación periférica probablemente con un chopper o con un gancho. Muchas veces esa maniobra es mucho más sencilla y permite hacer una rotación adecuada. La hidrodelaminación juega un gran papel.
Recordar que la intención de la hidrodelaminación es crear un plato posterior que aleje a la cápsula posterior, pero sobre todo hacer que el núcleo se haga más pequeñito. Generalmente los problemas vienen cuando tenemos un cristalino muy grande y una rexis muy pequeña. Tendemos de manera inconsciente en visualizar que la catarata es simplemente el campo que tiene mi cápsula rexis, y no, mi cristalino es mucho más periférico que el tamaño. Vean ustedes cuál es el error que yo cometo ahí. Sale bonita la hidrodelaminación, pero ¿ven eso? Esa burbuja de aire que apareció, yo no purgué bien mi cánula. Si esa burbuja hubiera pasado a la parte posterior, probablemente se hubiera roto la cápsula posterior. Vamos a repasar entonces la hidrodisección. Ya pasó la onda, ya hice un masaje. Voy a hacer un movimiento corto y periférico. No tengo que estar irrigando constantemente ni sacando mi viscoelástico, que muy difícil es conseguir. Al rato estamos mendigando cachitos, ¿no? Con una técnica depurada y bien hecha, podemos tener una exitosa rotación. Nos encajamos en el núcleo y tenemos el anillo de oro. En este momento, de este tamaño se ha convertido en mi catarata. Ya, más o menos se parece a mi rexis, saldrá más fácil. La que sigue, Chucho, por favor. Técnicas, hay un montón. La que sigue, Chucho, por favor. Nada más recordar las que generalmente hacemos en el servicio: stop and chop y faco chop. En stop and chop lo que nosotros hacemos es un surco que vamos a rotar en 180 grados y vamos a completar en la parte opuesta. A todos nos quede claro entonces, R1, R2, que en el stop and chop hacemos un surco, como una aspirina, y lo vamos a romper en dos mitades. La que sigue, Chucho, por favor. Y que en el faco chop no vamos a hacer un surco. Lo que vamos a hacer es hacer una ruptura en dos mitades de la catarata. Generalmente hacemos el faco chop cuando tenemos un cristalino que está muy duro, una catarata muy densa, muy dura, o que no queremos hacer mucho ultrasonido para afectar al contento epitelial. En lugar de hacer un surco, hacemos una fractura con nuestro segundo instrumento y hemos obviado todo ese tiempo de ultrasonido que se puede invertir en un esculpido, sobre todo en una catarata que es muy dura. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la mejor técnica? Todas, o cada una de ellas tiene su mejor paso. La idea es que las conozcan todas para, dependiendo de cada eventualidad durante la cirugía, extraigan de esa técnica lo mejor. Seguimos haciendo divide y vencer así, cuando no tenemos un fragmento que venga de manera adecuada. A veces iniciamos con un esculpido y cuando vemos la laxitud anular cambiamos nuestra mente y hacemos un faco chop, nos olvidamos de estar deprimiendo el cristalino. Dame la que sigue, por favor, Chucho. Vámonos con los parámetros. Recuerden ustedes que ya nos enseñó Dani que la complicación todavía más importante y más temida es la RCP. La intención de esta plática es hacer maniobras que eviten la ruptura de la cápsula posterior. En el esculpido, el parámetro fundamental es el poder del ultrasonido. Vamos empezando, tenemos toda la catarata y lo que queremos es empezar a tallar y generar un surco para después poder facturar. Nuestro vacío es bajo, nuestra botella es baja porque el ojo está lleno de viscoelástico, lo acabamos de meter. La que sigue, Chucho. ¿Cuál es la idea que ustedes deben de recordar? No se mueve. No estoy deprimiendo hacia el vítreo, no estoy empujando el ojo hacia abajo, estoy permitiendo que el ultrasonido, que es mi parámetro fundamental, haga el trabajo. No piensen en la pieza de mano como si fuera la cuchara para hacer el helado y entonces nosotros con el helado lo estamos levantando, ¿no? La idea es que sea el poder del ultrasonido el que vaya comiendo el cristalino y no la fuerza que yo ejerzo sobre el mismo. Si lo hacen así, no van a debilitar las fibras anulares. Ahora sí, la que sigue, Chucho, por favor. ¿Qué debo yo hacer si la dureza de la catarata hace? Vean el cristalino cómo se mueve. Yo estoy avanzando y realmente también lo estoy deprimiendo hacia abajo y en la dirección hacia donde muevo mi pieza de mano. La dureza de la catarata me exige que yo haga algo. Si yo sigo insistiendo, voy a romper la zonula y probablemente tenga una luxación de la catarata hacia el polo posterior. Dos recomendaciones. Si están avanzando y se mueve así, uno es incrementar el poder de ultrasonido y dos, hacer más ancho el surco. Muchas veces no avanzamos o lo deprimimos porque el surco nos está quedando del tamaño de la punta y quien no está pasando es la camisa que lo rodea. Si eso pasa cuando la catarata es muy dura, amplíen el tamaño del surco y va a pasar tanto punta como camisa. La que sigue, por favor. Cuadrantes. En cuadrantes ya logré la primera fractura y antes de hablar de cuadrantes tengo que estar seguro de veras que logré la primera fractura.
Piensen ustedes que cuando las cataratas son muy duras, parece que hemos dividido, vemos una línea, pero si realmente revisamos con una fibrita que esté por detrás todavía unida, aunque tengan el 99% del cristalino fracturado, con una fibrita es igual que si no hubieran roto nada. Y lo que sigue es la cazuela. Entonces lo primero que tienen que hacer es verificar su primer fractura de escultura y entonces tienen parámetros de cuadrantes. Y en cuadrantes lo más importante es el vacío. Es el que va a hacer que se vaya ese cristalino cataratoso. El poder ultrasonido probablemente no juegue tanta importancia. La que sigue, por favor. Botella va para arriba. Aquí es donde pasan las cazuelas. Hemos hecho nuestro surco, vamos a hacer la primera división, ya tenemos nuestra primera fractura, y cuando vamos por cuadrantes y queremos ir por ese primer cuadrante, voy con todo el vacío y se me suelta. Voy a volver a intentar y voy con todo el vacío y se me suelta. Y entonces cada que yo hago un intento, estoy consumiendo cristalino. Cada vez tengo menos catarata donde hacer el primer abordaje, y lo que sigue es hacer una cazuela o ir tan periférico que rompa la cápsula posterior. Si eso les está pasando como me pasa a mí en esta cirugía, lo que hay que hacer es bajar el poder de ultrasonido. Disminuyan ese poder para que en lugar de que le den mordidas al cristalino, les siga permitiendo empalarse en el fragmento y el vacío haga lo propio, que el cristalino venga hacia ustedes. Si el ultrasonido es demasiado duro como esta catarata, que es más bien blanda, yo le voy a estar dando mordidas, mordidas, mordidas y nunca va a venir. 2, si todavía estoy muy novato en controlar mi pedal, pónganlo fijo. Que ustedes tengan realmente el vacío que quieren. Muchas veces pensamos que tenemos un vacío de 360 porque así lo calibré y realmente estoy utilizando 80, 85 porque lo tengo lineal y mi pie no está atendiendo a lo que mis manos están haciendo. Pónganlo. Pupila pequeña, ya conocen todas las maniobras. La que sigue, la que más me gusta a mí cuando tenemos una pupila pequeña, no me encantaba, pero alguien se lo escuché y tiene razón, que pupilas pequeñas, rexis pequeñas, problemas grandes. Y sí es cierto. Van ustedes, sospechen de estos cristalinos con midriasis media, midriasis 3/4, algo va a pasar, algo va a hacer durante la cirugía. Estamos levantando y realmente tiene una como pseudoexfoliación. Siempre volteen a ver a su iris. Si su iris en algún momento no dilató, la paciente está en 3/4 de midriasis, vean la manera que les comentaba. Estoy haciendo una rotación, ya no utilicé mi cano, lo estoy utilizando mi chopper, que puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Sin embargo, estoy siendo lo más cuidadoso posible y aún así la pupila, ¡pum!, empecé un pequeño surco y ya mi pupila es pequeñita, pequeñita. Si yo me abstiene de seguir, lo que va a hacer es seguramente le voy a pegar al iris. Y ustedes cuando dan ultrasonido al iris, el iris se deshilacha. Y con un hilito que esté aquí flotando, siempre se va a estar metiendo hacia la punta. Con uno, porque ustedes constantemente van a estar haciendo vacío. Y ese hilito encuentra por dónde irse. Entonces mejor, de manera controlada, aunque probablemente yo debía haberlo hecho desde el inicio de la cirugía, mejor vamos a poner unos ganchos retractores que me permitan visualizar, no a través de esta pupilita pequeñita. Alguna observación que me gustaría hacerles en este momento sobre los ganchos retractores de Grieshaber es que la forma correcta de colocarlos, y como nos enseña el doctor Matiz, es exactamente en el limbo esclerocorneal. Si lo hacemos muy corneal, a la hora de jalar el iris, queda como tienda de campaña. Y si lo hacemos muy conjuntival, nunca le atinas para meter el ganchito porque la conjuntiva se mueve y estás pique y pique y pique, nunca entras con el ganchito. Háganlo en córnea, exactamente en el limbo esclerocorneal. Vean ustedes ahora la buena visualización que tengo y cómo puedo avanzar en mi cirugía de manera controlada. La que sigue, Chucho. La RCP, ¿no? La madre por mucho de todas las complicaciones. Como que con todas podemos, ¿no? Pero con la RCP es cuando realmente sucede el caos en la cirugía. Hay que evitar, y además ya vimos por estadística real, mundial y en el instituto, que sigue siendo la más frecuente. Aunque todo lo que hemos avanzado en la plática, la intención es evitarla, generalmente sucede, como nos mencionaba el doctor Chávez, cuando estamos ya en la parte de cuadrantes. ¿Cómo prevengo? Disminuyo mi vacío. Recuerden que cuando ustedes van por el primero o segundo cuadrante, tienen toda la otra mitad del cristalino que les está alejando la cápsula posterior. Cuando están sobre el tercero y principalmente el último cuadrante, ya nada más está eso y la posterior atrasito. Entonces ese es el momento en el cual ustedes tienen que recordar en disminuir su vacío, en proteger la cápsula con el segundo instrumento, que puede ser una espátula de cruz que esté alejando la cápsula, y desde luego nunca se van a equivocar en ningún momento de la cirugía si colocan viscoelástico. La que sigue. Generalmente es muy evidente cuando lo rompemos, pero a veces no supimos cuando lo rompimos, sobre todo cuando tenemos una cazuela y estamos constantemente intentando ir por ese cuadrante. Cuando sospechamos que la hemos roto y que no lo estamos haciendo evidente, mis fragmentos no van a la punta. ¿Y por qué no van a la punta de mi pieza de mano? Porque el vitrio los tiene atrapados.
no los puedo mover. Y hacemos memoria, trabajé muy profundo, fui mucho hacia la periferia, tuve un colapso. La que sigue, por favor. ¿Qué hacer en caso de RCP? Esta es la gran perla. Es complicado, pero es lo que hay que hacer. No perder la cabeza y no sacar la irrigación. Si usted tiene una ruptura de la cápsula posterior, mientras mantengan la irrigación continua dentro del ojo, el vitrio se va a mantener en la parte posterior. Lo que hay que hacer es mantener la pieza de mano con irrigación continua y por el puerto lateral hacer un tapón de viscoelástico. ¿De qué tipo? ¿Quiero que se venga el espagueti facilito o quiero dejar arroz que me mantenga el vitrio? Vamos a dejar un dispersivo. Hemos roto la cápsula posterior. ¿Qué hacen? Y todavía tenemos bastantes fragmentos del cristalino. Si yo pierdo la cabeza y me salgo, lo que sigue detrás de mí es el vitrio. Mantengo mi irrigación continua y por el puerto lateral inyecto viscoelástico dispersivo que haga un tapón que aleje al vitrio y lo mantenga en la parte posterior. La que sigue, por favor. ¿Qué hacemos con todos los fragmentos que no hemos podido sacar? Algunas veces, ni no es recomendable, se los menciono, algunas veces de manera controlada y en manos expertas, pudieras todavía, controlando, alternando con viscoelástico, metiendo constantemente, utilizar la pieza de mano y sacarlos. Pero la verdad es que la recomendación no es esa. Se pueden fragmentar esos pedazos de catarata o cristalino a una pinza de utrata. Dame la que sigue, Chucho, por favor. Y extraerlos con una depresión ligera. Vean ustedes, tenemos algunos fragmentos aquí. Lo que yo voy a hacer es colocarlos y fragmentarlos de tal manera que pasen por mi herida de 2.8 o de 3 milímetros. Los pongo inmediatamente en el orificio de salida y con una pequeña depresión logro que salgan de manera sencilla. Cada que yo haga eso, debo estar colocando repetidamente viscoelástico para que siga manteniendo aquí. La que sigue, por favor. Si hay vitrio en cámara anterior, lo más importante y lo primero que tienen que hacer es identificar si hay vitrio en la herida. Lo primero que tenemos que hacer es liberar la herida y después ir por el vitrio que está en la cámara anterior y más posterior. ¿Cómo lo identificamos? Solamente lo identificamos con una esponja, y si ya lo evidenciamos no tenemos por qué estar ahí 60 veces con la esponjita dándole jalones a la base del vitrio para que se desprenda la retina. Si lo hemos evidenciado, yo honestamente, salvo que no tengan otra cosa, no les recomiendo ni siquiera que eso lo hagan. Probablemente nada más la herida con vanas, el resto de la vitrectomía automatizada. La que sigue, por favor. Recordar que cada aparato tiene un vitrector que tiene sus variantes. Aquí les presento los del Infinity, que es por mucho la máquina que más utilizamos en el servicio y con la que se están entrenando en la gran mayoría de las veces. Dame la que sigue. Y les pongo los parámetros entonces del Infinity. La mayor cantidad de cortes, un vacío moderado y una botella muy baja. De hecho, si quieren hacerlo en seco, en viscoelástico, se vale. Nada más recuerden que tendrán que estar colocando repetidamente viscoelástico porque tendrán un vacío que lo estará sacando. Pero si yo no bajo mi botella, lo que va a tener es una gran cantidad de líquido entrando, hidratando el vitrio y por ende saliendo hacia la cámara anterior y hacia la herida. La que sigue. Entonces repasamos los parámetros para que me los crean. Tengo todo el corte, tengo una botella más bien baja. En el Infinity la irrigación está separada del vitrector, no así en el Millennium donde están en la misma posición vitrector e irrigación. Y con una botella baja, con mi puerto lateral, que generalmente tenemos que ampliar un poco porque esta cánula es un poquito más grande, inicio mi vitrectomía primero liberando la herida y después el vitrio en la cámara anterior. La que sigue, Chucho, por favor. Antes de corteza, cuando tenemos una ruptura de la cápsula posterior, es colocar nuevamente viscoelástico, viscoelástico, viscoelástico. Siempre será la clave viscoelástico en una cirugía complicada. Y con una jeringa, que yo recomiendo que sea de 3 cc, colocar un poquito de solución salina balanceada y una cánula y aspirar, hacer vacío. Pero algo que es fundamental es colocar mucho viscoelástico para que se separen la cápsula anterior de la cápsula posterior y movilicen al fragmento que está adherido. ¿Y por qué es importante hacerlo con una jeringa que tenga solución salina balanceada? Por si el vacío es muy fuerte y tomara a la cápsula posterior, ustedes puedan regresar algo de volumen hacia la cámara anterior. Entonces nunca lo hagan con la jeringa vacía, siempre háganlo con un poquito de solución salina balanceada. Una vez que ha salido el fragmento, ya podemos extraerlo como lo mencionamos previamente. La que sigue. Se rompió la posterior, lente de 3 piezas. Recuerda que hay que calentarlo. La que sigue.
Si tenemos una ruptura de la posterior, la perla que yo les diría una vez que hemos ampliado a una herida de 4.1 para que quepan las piezas de burato con el lente plegado de 3 piezas, es que una vez que ustedes están entrando y que ustedes vean que el óptico está librando la herida, su atención se dirija a la óptica que está entrando. Muchas veces no vemos que está quedándose el segmento anterior por delante del iris, y una vez que tenemos el lente adentro, la que sigue, Chucho, por favor, empiezan los problemas. Ustedes visualicen primero la primera óptica, y una vez que está en la zona que ustedes quieren, sigan avanzando en su visión, avanzando el lente, el óptico, y después la siguiente óptica. Una vez que hemos colocado el lente de 3 piezas, recordad que hay que cerrar la pupila, la que sigue, y siempre poner punto de sutura. Y cuando no tenemos un soporte capsular, la que sigue, lo recomendado en una cirugía de foco que está complicada y que ya no tenemos soporte de la cápsula, es colocar un lente de cámara anterior. ¿Qué les quiero mostrar en este video? Pues probablemente, como a mí me gusta hacerlo, y a lo mejor todos nos llevemos algo. Una forma que se recomienda es poner un deslizador para evitar el paso del vítreo. A mí la verdad es que no me gusta. Me gusta hacer, si fue una foco complicada, ampliar lo suficiente para que entre el óptico de mi lente, pero no abrir más allá este ojo que ya está complicado y que no sé cómo se va a comportar. No me gusta poner el deslizador porque ocupa volumen sobre la herida y tendría que ampliar más para que entre el lente y también el deslizador. Si ustedes han controlado con carbacol o acetilcolina una buena miosis y tienen un tapón viscoelástico, pueden perfectamente colocar ese lente de cámara anterior. Y algo que vemos frecuentemente en el servicio son pacientes complicados, generalmente en otra institución, que tienen las ápticas salidas a través de la herida. Y generalmente tenemos que entrar nosotros a cortar esa cicatriz, a remover ese lente, a veces a retirar ese lente. Nunca olviden ustedes que se puede hacer una rotación suave, ligera, sin traumatizar el ángulo, que les aleje las 4 puntos de soporte del lente de la herida, y recordar que nunca se nos puede olvidar hacer una iridectomía. La que sigue, por favor. Ya conocemos todos los inconvenientes de un lente de cámara anterior, ténganlo siempre en mente, y bueno, si el beneficio es mayor sobre el costo, háganlo. La que sigue. Conclusiones entonces, primero lo primero, una buena anestesia, un buen bloqueo, si requieren de una sedación, utilícenlo. Nunca jueguen de valientes o de aventurados en la cirugía, siempre se los va a cobrar. Si el paciente está hipertenso, si el paciente es diabético, primero controlen esa situación. Una buena técnica de hidrodisección, hidrolaminación y rotación, la que sigue, Chucho. Fundamental lograr la primera fractura. Una vez la primera fractura lograda y evidenciada, el cristalino va a salir a través de esa pequeña rexis. Saquen lo mejor de cada técnica. Viscoelástico, viscoelástico, viscoelástico siempre. Y conozcan sus propiedades, sobre todo en la ruptura de la cápsula posterior, la que sigue. Evitarla es la peor de las complicaciones y la que nos lleva a convertir a extra, y la que vimos en casuística con endoftalmitis y con expulsiva. Es la peor de todas. Si quemas una herida, vas a estar probablemente con 8 puntos y con mucho seidel, pero lo vas a lograr cerrar, y con un astigmatismo de 15. Pero cuando tienes vítreo y no lo sabes manejar, el vítreo solo quiere al doctor Matiz, al resto no nos quiere. Y es bien difícil, bien difícil controlarlo cuando no somos manos expertas. Me parece que esa es la última, la que sigue. Y eso es todo por su atención. Muchas gracias.